Las cuatro bestias del mundo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal. Enigmas de la humanidad. Si te apasiona la historia, las culturas antiguas y los misterios del pasado, este es tu lugar. Quédate hasta el final y prepárate para un viaje al pasado lleno de conocimiento. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Empezamos. En un sueño, el profeta Daniel. De esta manera, 4 que suben del mar, cada una diferente. Dios le muestra que estas bestias simbolizan 4 reinos poderosos que surgirán en la historia de la humanidad. Primero, león con alas de águila. Representa el imperio babilónico. Detalles: majestuoso y dominante, como un león. Las alas representan velocidad de conquista. Cuando se le arrancan las alas y se le da mente de hombre, simboliza la humillación y transformación del rey Nabucodonosor. Tiempo: siglo VI. Antes de Cristo. Texto bíblico. La primera era como un león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7:4. Significado simbólico detallado. León. En el antiguo cercano Oriente, el león era el rey de las fieras, símbolo de poder, realeza y dominio. En Babilonia, el león era un símbolo nacional. De hecho, hay numerosos relieves y esculturas babilónicas donde aparece el león como emblema del imperio. Alas de águila. El águila es un símbolo de velocidad, fuerza aérea y poder desde las alturas. Las alas indican que este reino se expandía rápidamente y con fuerza, conquistando territorios con agilidad. Esto refleja la rapidez de conquista de Babilonia bajo el rey Nabucodonosor II. Reinó entre 605 a 662 a.C. Contexto histórico. Imperio babilónico. El Imperio Neobabilónico, 626 a 539 a.C., fue una potencia regional surgida después del colapso del Imperio asirio. Su rey más notable, Nabucodonosor II, conquistó Judá y deportó a los judíos a Babilonia. Exilio babilónico. Babilonia era famosa por su cultura, arquitectura, como los jardines colgantes, astrología y poder militar. Transformación de la bestia. Sus alas le fueron arrancadas. Esto puede simbolizar la pérdida de su poder agresivo, o una humillación, lo que concuerda con la historia de Nabucodonosor. En Daniel 4, el rey fue castigado por su orgullo, perdió la razón y vivió como una bestia durante 7 años. Fue levantada sobre los pies como hombre. Representa que el reino fue humanizado o restaurado a la cordura y sensatez. Nabucodonosor finalmente reconoce la soberanía de Dios y es restaurado. Le fue dado corazón de hombre. Este detalle sugiere un cambio espiritual o moral, una especie de redención. Puede representar el arrepentimiento y reconocimiento de Dios por parte del rey. Interpretaciones adicionales. Interpretación clásica, histórico-profética. León. Imperio babilónico. Alas arrancadas. Caída de Babilonia y transformación del liderazgo. Corazón de hombre. Conversión de Nabucodonosor. Interpretación simbólica. El león representa el orgullo humano y su necesidad de ser quebrantado para reconocer a Dios. El proceso de arrancarle las alas y darle corazón de hombre es un llamado a la humildad. Interpretaciones modernas, escatológicas. Algunos estudiosos actuales asocian esta bestia con países o sistemas políticos contemporáneos.
Algunos ven al león como símbolo de Inglaterra. El león es emblema nacional. Y las alas de águila como una referencia a Estados Unidos, cuyo símbolo es el águila. En este contexto, las alas arrancadas representarían una separación histórica entre Tex-Mex e Inglaterra. Por ejemplo, la independencia de Tex. Babilonia moderna. León con alas de águila. Símbolo. Religión apóstata. Falsa adoración. Confusión espiritual. Ejemplos actuales. Ecumenismo global. Movimientos religiosos que buscan unidad a expensas de la verdad bíblica, diluyendo doctrinas fundamentales. Religión mezclada con paganismo. Como ocurre en algunas ramas del cristianismo tradicional, donde se introducen prácticas no bíblicas, veneración de imágenes, santos, etc. Confusión moral y doctrinal dentro de iglesias que apoyan agendas políticas o sociales contrarias a principios bíblicos. Segundo, oso alzado de un lado, con 3 costillas en la boca. Representa el imperio medo-persa. Detalles. Alzado de un lado, la supremacía persa sobre los medos. Las 3 costillas pueden representar las naciones conquistadas: Lidia, Babilonia y Egipto. Tiempo: 539 a 331 a.C. Texto bíblico. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Daniel 7:5. Significado simbólico detallado. El oso representa fuerza bruta, poder físico e inercia aplastante. A diferencia del león, ágil, majestuoso, el oso es más torpe, pero imparable. Esta bestia no actúa con velocidad, sino con fuerza demoledora, lo que refleja cómo operaba el imperio que representa. ¿Qué imperio representa? El imperio medo-persa. Medo-persa. Este fue el segundo gran imperio mundial, después de Babilonia. Surgió de la unión de 2 pueblos, medos y persas, aunque los persas terminaron dominando. Su expansión fue enorme, desde la India hasta Egipto y Grecia. Gobernó desde aproximadamente 539 a.C. hasta 331 a.C. Elementos clave del simbolismo. Se alzaba de un costado más que del otro. Esto representa el desequilibrio entre los medos y los persas. Los medos fueron inicialmente dominantes, pero luego los persas, liderados por Ciro el Grande, tomaron el control absoluto del imperio. Este detalle profético es sorprendentemente preciso. Muestra el ascenso de Persia sobre Media antes de la gran expansión. Tenía 3 costillas entre los dientes. Hay varias interpretaciones posibles, pero las más aceptadas son: 3 grandes conquistas del imperio medo-persa. Lidia, 546 a.C. En Asia Menor, actual Turquía. Babilonia, 539 a.C., derrocando al imperio anterior. Egipto, 525 a.C., gran potencia del mundo antiguo. Estas 3 conquistas consolidaron a Persia como el nuevo imperio dominante. Costillas como símbolo de víctimas o naciones devoradas. Las costillas entre los dientes denotan que este imperio ya ha devorado a otros pueblos y que su hambre imperialista continúa. Levántate, devora mucha carne. Una orden divina o celestial que representa el destino imperial del oso. Conquistar, expandirse, someter. También puede reflejar el carácter violento y militar del imperio persa, aunque sus gobernantes, como Ciro el Grande y Darío, eran relativamente justos y organizados administrativamente. Contexto histórico. Imperio Medo-Persa.
Ciro el Grande fundó el imperio persa unificando tribus iranias. Conquistó Babilonia sin mucha resistencia. Practicaban una política de tolerancia religiosa y permitieron el regreso de los judíos a Jerusalén. Ver Esdras 1. Bajo reyes como Darío I y Jerjes I, Persia se expandió aún más y luchó contra Grecia en las famosas guerras médicas. Interpretaciones adicionales. Interpretación histórico-profética. Oso. Imperio Medo-Persa. Un lado más alto. Dominancia de los persas sobre los medos. Tres costillas. Lidia, Babilonia y Egipto. Devora mucha carne. Conquistas masivas e imperio expansivo. Interpretación simbólica. El oso representa la naturaleza opresiva del poder humano sin dirección divina, movido por la codicia territorial. Las costillas también pueden simbolizar la voracidad del poder secular, que consume sin cesar. Interpretaciones modernas. Algunos intérpretes apocalípticos, sobre todo en corrientes escatológicas actuales, asocian esta bestia con Rusia o con un bloque político-militar euroasiático, argumentando que el oso es símbolo nacional ruso. Sin embargo, esto no es una interpretación universal y debe considerarse especulativa. Conclusión. La segunda bestia, el oso, representa el imperio medo-persa, una potencia de fuerza impresionante y expansión militar extensa. Su imagen en la visión de Daniel simboliza cómo los imperios humanos pueden parecer invencibles, pero están limitados por el tiempo y el propósito de Dios. También muestra cómo la historia avanza bajo una supervisión divina, aunque se exprese a través de guerras y conquistas. Medo-Persia moderna. Oso alzado con tres costillas. Símbolo. Autoritarismo, represión religiosa, poder militar agresivo. Ejemplos actuales. China e Irán. Gobiernos que controlan estrictamente la religión, persiguen a cristianos y minorías religiosas. Represión en Corea del Norte, donde cualquier práctica religiosa fuera del culto al líder es duramente castigada. Expansión geopolítica agresiva, como la guerra de Rusia en Ucrania, que refleja la conquista violenta sin respeto a la soberanía. Tercer leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Representa el imperio griego de Alejandro Magno. Detalles. El leopardo simboliza rapidez. Alejandro conquistó el mundo conocido en solo una década. Las 4 cabezas representan la división del imperio tras su muerte entre sus 4 generales. Tiempo: 331 a 1168 a.C. Texto bíblico. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Daniel 7:6. Significado simbólico detallado. El leopardo. El leopardo es conocido por su agilidad, rapidez y astucia como cazador. Simboliza un reino que se expande velozmente, de forma casi imparable. También denota un carácter más estratégico y sorpresivo, menos brutal que el oso, pero igual de letal. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Si el leopardo ya representa velocidad, las alas multiplican esa rapidez. Es un símbolo profético de una expansión extremadamente veloz. Las alas también sugieren que esta bestia se mueve por encima de las naciones, casi sin oposición. 4 cabezas. Las cabezas en la simbología bíblica a menudo representan reyes, reinos o divisiones de poder. En este contexto, indican que el dominio de esta bestia se dividirá en 4 partes. ¿Qué imperio representa? El imperio griego, helenístico. Fundado por Alejandro Magno tras derrotar al imperio medo-persa en la batalla de Isos, 333 a.C.,
y luego en Gaugamela, 331 a.C. En tan solo unos 10 años, Alejandro conquistó desde Grecia hasta la India, pasando por Egipto, Siria, Mesopotamia y Persia. Fue una expansión sin precedentes en la historia antigua, sumamente veloz, como lo sugiere el leopardo alado. Las 4 cabezas. ¿Qué significan? Después de la muerte repentina de Alejandro en el 323 a.C., su imperio no pasó a un heredero directo, sino que fue dividido entre 4 de sus generales, los diádocos. Casandro gobernó Macedonia y Grecia. Lisímaco tomó Tracia y Asia Menor. Seleuco fundó el imperio Seleucida, Siria, Mesopotamia, Persia. Ptolomeo tomó el control de Egipto, fundando la dinastía de los Ptolomeos, de donde proviene Cleopatra. Esto cumple con sorprendente precisión la imagen de las 4 cabezas del leopardo. Frase clave. Le fue dado dominio. Aunque el imperio parecía invencible, la frase indica que el dominio no fue ganado por mérito humano únicamente, sino que le fue dado. Esto implica que Dios permite que ciertos poderes asciendan como parte de su plan general para la historia. Interpretaciones complementarias. Interpretación histórico-profética. Leopardo, Alejandro Magno y el Imperio griego. 4 alas. Velocidad incomparable de conquista. 4 cabezas. División del imperio entre los 4 generales. Dominio, Saxons hegemonía cultural helenística sobre el mundo antiguo. Interpretación simbólica. El leopardo representa un reino brillante, pero efímero, que brilla intensamente y luego se divide. También simboliza la fragilidad del poder humano. Alejandro murió a los 32 años y su imperio no duró unido más de una década. Interpretaciones modernas, escatológicas o geopolíticas. Algunos autores modernos buscan paralelos con potencias veloces y expansivas como corporaciones globales, coaliciones políticas o potencias militares modernas. Sin embargo, el consenso bíblico e histórico clásico ve aquí el imperio de Alejandro Magno. Conclusión. La tercera bestia, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representa al imperio griego de Alejandro Magno. Esta visión destaca la rapidez sin precedentes de su conquista y la fragilidad de su legado, al dividirse su imperio en 4 partes tras su muerte. Una lección clara de cómo incluso los imperios más gloriosos son limitados y temporales, sujetos a los designios del Dios soberano que da dominio y lo quita. Grecia moderna. Leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Símbolo. Razonamiento humano exaltado sobre lo divino. Secularismo. Filosofía. Ejemplos actuales. Ideologías posmodernas. Relativismo moral. No hay verdad absoluta. Identidades cambiantes. Ruptura con valores bíblicos tradicionales. Educación secular. Sistemas académicos que promueven el ateísmo, evolucionismo y la exclusión de Dios en la vida pública. Cultura del yo. Enfoque en la autonomía individual por encima de cualquier autoridad divina. Cuarta. Bestia terrible, con dientes de hierro y 10 cuernos. Representa el Imperio Romano. Detalles. Feroz, destructiva, con 10 cuernos, 10 reyes o reinos que surgen de ella. De uno de los cuernos sale un cuerno pequeño que habla con arrogancia y persigue a los santos, para muchos, una figura del anticristo. Tiempo. 168 años antes de Cristo en adelante. Después de estas bestias, Daniel ve que Dios establece un reino eterno, donde reina el Hijo del Hombre.
interpretado por los cristianos como Jesucristo. Este reino no será destruido y juzgará a las bestias. ¿Qué representan hoy? En la interpretación histórico-profética ya se cumplieron Babilonia, Persia, Grecia y Roma. En la interpretación futurista o apocalíptica moderna, algunos ven símbolos de potencias actuales, como EU, China, Rusia, la ONU, etc. En la interpretación espiritual o simbólica, las bestias representan el mal institucionalizado que se opone al reino de Dios. Ahora nos adentramos en la más misteriosa, aterradora y compleja de las 4 visiones de Daniel. La cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Daniel 7, 7-8, 19-27. Texto bíblico principal. Después miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Descripción detallada. ¿Qué tipo de bestia es? A diferencia de las otras 3, esta bestia no se compara con ningún animal conocido. Es una mezcla monstruosa que simboliza poder descomunal, brutalidad e inhumanidad. Es la única bestia que se describe como completamente diferente a las anteriores. Dientes grandes de hierro. Simboliza un poder destructivo industrial y mecánico que devora y desmenuza. Corresponde directamente al cuarto metal, hierro, de la estatua en Daniel 2, que también representa fuerza militar y opresión sistemática. Hollaba con sus pies lo que quedaba. No solo conquista, sino que aplasta sin misericordia. Es un imperio totalitario y opresivo, sin respeto por la vida ni por los pueblos conquistados. ¿Qué representa esta bestia? Imperio Romano. Interpretación clásica. Históricamente, el Imperio Romano surgió después del griego y encaja perfectamente en la secuencia profética. Roma fue brutal en sus conquistas, amplia en su expansión, sistematizada en su poder, ley, ejército, ingeniería. Responsable de la crucifixión de Cristo y de las persecuciones a los primeros cristianos. Los 10 cuernos. Los cuernos en la Biblia representan reyes o poderes. 10 cuernos. 10 reyes o reinos que surgirían del Imperio Romano. Interpretaciones. Histórica. Representan los reinos bárbaros que surgieron tras la caída de Roma en 476 después de Cristo, como vándalos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos, érulos, suevos, etc. Escatológica, futurista. Representan una confederación final de 10 naciones en el tiempo del fin, posiblemente un reino restaurado con raíces romanas, como una forma futura de Europa unificada. El cuerno pequeño. Daniel 7:8, 20-25. Descripción. Surge después de los 10 cuernos. Derriba a 3 cuernos. Tiene ojos de hombre. Inteligencia o astucia. Tiene boca arrogante. Blasfemias contra Dios. Hace guerra contra los santos. Cambia los tiempos y la ley. Tiene poder durante un tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio proféticos, 1260 días, años,
¿Quién o qué es este cuerno pequeño? Interpretación histórica, reformada. El cuerno pequeño representa el poder papal surgido de las ruinas del Imperio Romano. Derribó 3 reinos arrianos: vándalos, érulos, ostrogodos. Habló blasfemias al colocarse como representante de Dios en la tierra. Cambió tiempos y leyes, por ejemplo, el calendario religioso, el sábado al domingo. Persiguió a los santos durante 1260 años, desde 538 a 1798 después de Cristo. Interpretación futurista. Algunos lo asocian con el anticristo final, un líder político-religioso que se alzará en los últimos tiempos desde una confederación de naciones. Este personaje hablará contra Dios, perseguirá a los creyentes y gobernará brevemente antes del retorno de Cristo. El juicio final, Daniel 7:9 a 14, 26 a 27. Luego de esta bestia, se sienta un tribunal celestial. El cuerno pequeño es juzgado y destruido. El Hijo del Hombre, Jesús, recibe el dominio eterno. Se establece un reino eterno que será dado a los santos del Altísimo. Conclusión. La cuarta bestia representa el imperio más oscuro, brutal y anticristiano de la visión de Daniel. Bestia sin nombre. Imperio romano, histórico, o imperio final, futuro. Dientes de hierro. Fuerza militar destructiva. 10 cuernos. 10 reinos o naciones derivados del poder romano. Cuerno pequeño. Poder religioso, político, que persigue y blasfema. Juicio y destrucción. Victoria divina final. Es la bestia del sistema opresivo, la que se levanta contra Dios hasta que el reino eterno de Cristo es establecido. Panorama general de las bestias en Apocalipsis. Apocalipsis 13. Aparecen 2 bestias. La primera bestia, apóstol. Padimun rimudel, pattuvare. Sube del mar. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos hay 10 diademas. En sus cabezas, nombres blasfemos. Parecida a un leopardo, con patas de oso y boca de león. El dragón, Satanás, le da su trono, autoridad y poder. Hace guerra contra los santos. Dura 42 meses, igual a 1260 días, años proféticos. Recibe una herida mortal, pero se sana. La segunda bestia, apóstol. 13:11-18. Sube de la tierra. Tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Hace que todos adoren a la primera bestia. Imita milagros, impone una marca, prohíbe comprar o vender. Observación importante. La bestia de Apocalipsis 13 fusiona los elementos de las 4 bestias de Daniel. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Apartment padinmun rumani irendenimidam, leopardo. Grecia, velocidad, astucia. Oso. Medo-persa, fuerza bruta. León. Babilonia, majestad, soberbia. La bestia del Apocalipsis es un resumen del poder de todos los imperios anteriores, ahora concentrado en un solo sistema global. El cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13. Ambos poderes blasfeman contra Dios, persiguen al pueblo fiel, cambian leyes y tiempos. Daniel. Se presentan como autoridad religiosa política. Tienen un tiempo profético limitado, 1260 años. Son juzgados por Dios y destruidos al final. Muchos intérpretes bíblicos clásicos, especialmente la línea protestante histórica,
enseñan que el cuerno pequeño de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13 representan el mismo poder en diferentes etapas. Etapa religiosa medieval. Poder papal. Cuerno pequeño. Etapa global escatológica. Poder final anticristiano. Bestia apocalíptica. Grecia moderna. Leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Símbolo: razonamiento humano exaltado sobre lo divino. Secularismo. Filosofía. Ejemplos actuales. Ideologías posmodernas. Relativismo moral. No hay verdad absoluta. Identidades cambiantes. Ruptura con valores bíblicos tradicionales. Educación secular. Sistemas académicos que promueven el ateísmo, evolucionismo y la exclusión de Dios en la vida pública. Cultura del yo. Enfoque en la autonomía individual por encima de cualquier autoridad divina. La bestia del Apocalipsis 17. La mujer y la bestia escarlata. Descripción. Mujer. Ramera. Sentada sobre una bestia escarlata. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer se llama Babilonia la Grande. Está ebria con la sangre de los mártires. La bestia fue, y no es, y será. Interpretación conectada. Esta visión representa el poder religioso corrompido que se asocia con poderes políticos. La mujer, iglesia, apostatar, controla la bestia. Gobiernos. Al final, la misma bestia la odia y la destruye. Apóstol. 17:16. Cumpliendo el juicio divino. Muchos estudiosos ven en esta figura una versión evolucionada de la cuarta bestia, ya convertida en una coalición global de poder religioso, político y económico que se opone al Cordero. Final glorioso. Ambos libros coinciden en que después del dominio de estas bestias, el reino eterno será dado a los santos, y Cristo gobernará para siempre. Y se le dio dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Daniel 7:14. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. La interpretación de las 4 bestias de Daniel 7 en la actualidad puede hacerse desde 2 enfoques principales: el histórico profético, más tradicional, y el aplicado al tiempo moderno, es decir, cómo se reflejan sus principios y sistemas hoy en día. Te explico ambas perspectivas y cómo se podrían entender actualmente. Visión histórico-profética clásica. Según la interpretación tradicional, seguida por muchos estudiosos protestantes y adventistas, las bestias representan imperios mundiales consecutivos que han influido profundamente en la historia del pueblo de Dios y del mundo occidental. León con alas Babilonia, 605 a 539 a.C. Poder majestuoso, caída repentina. Uso levantado. Medo-Pérsia, 539 a 331 a.C. Doble poder, conquista agresiva. Leopardo con 4 cabezas Grecia, 331 a 168 a.C. Rapidez de conquista, división en 4 reinos. Bestia terrible Roma, 168 a.C., 476 después de Cristo y luego Roma papal. Poder militar y religioso, persecución. Hoy estos imperios ya no existen, pero los principios de cada uno siguen presentes en sistemas modernos. Interpretación aplicada al presente. Aunque las bestias fueron imperios antiguos, hoy podemos ver sistemas actuales que reflejan su carácter profético, especialmente en el contexto del conflicto espiritual y global descrito en Apocalipsis. Babilonia moderna. Símbolo de confusión religiosa y falsa adoración. Apocalipsis 17.
Hoy puede verse en sistemas religiosos que mezclan verdad con error, donde se reemplaza la palabra de Dios por tradiciones humanas. Medo-Persia moderna. Representa imperios que imponen su poder por fuerza, sin respeto a la libertad espiritual. Hoy se refleja en regímenes autoritarios o ideologías totalitarias que aplastan la fe verdadera. Persecución religiosa estatal. Grecia moderna. Grecia difundió la filosofía humana sobre la verdad revelada. Hoy se manifiesta en el intelectualismo secular, el racionalismo moderno, y en movimientos que exalten al ser humano por encima de Dios. Postmodernismo. Humanismo sin Dios. Roma moderna. La Roma pagana se transformó en un poder religioso-político. Hoy esto se interpreta como sistemas globales de control espiritual, donde la religión se mezcla con la política y exige obediencia universal, como el sistema del cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13. Muchos ven una conexión directa con el papado romano, que ha ejercido ese tipo de poder a lo largo de la historia y aún tiene gran influencia moral y política en el mundo actual. León, Babilonia. Religión falsa y adoración corrupta. Oso, Medo-Persia. Autoritarismo y represión religiosa. Leopardo, Grecia. Intelectualismo secular. Filosofía humanista. Bestia terrible, Roma. Poder global religioso-político que usurpa el lugar de Dios. Grecia moderna. Leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Símbolo. Razonamiento humano exaltado sobre lo divino. Secularismo. Filosofía. Roma moderna. Bestia terrible con 10 cuernos. Símbolo. Poder político religioso que impone leyes religiosas y persigue a los fieles. Ejemplos actuales. Influencia del Vaticano en la política mundial. Participación activa del Papa en temas globales como el clima, migración, paz mundial, generando alianzas con líderes políticos. La Agenda Climática Global del Vaticano, como la encíclica Laudato Si, que promueve el descanso dominical como parte de una solución ecológica. Leyes de libertad religiosa en retroceso. En algunos países se penaliza predicar verdades bíblicas por considerarse discurso de odio. Preparación para una imagen de la bestia. Una coalición mundial entre religión y política que exigirá obediencia global, según Apocalipsis 13. ¿Por qué es importante esto? Porque Apocalipsis enseña que una imagen de la bestia será formada en los últimos días, un sistema de poder que exigirá lealtad a costa de la conciencia. Identificar cómo las características de estas bestias se reproducen hoy nos ayuda a discernir el escenario final del conflicto entre Cristo y la bestia. ¿Te sorprendió algo que no sabías? ¿Qué tema te gustaría que exploráramos en el próximo video? Déjalo en los comentarios, y si te gustó este viaje al pasado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Gracias por ver Enigmas de la Humanidad. Nos vemos en el próximo capítulo.